El 13 de agosto de 2018, la rutina suburbana y apacible de Frederick, Colorado, se vio abruptamente interrumpida por una noticia que rápidamente escalaría a tragedia nacional. Shannon Watts, de 34 años, y sus dos pequeñas hijas, Bella, 4 años, y Celeste, 3 años, habían desaparecido de su hogar sin dejar ni rastro ni señales de entrada forzada. Shannon se encontraba además embarazada de 15 semanas de un niño, Nico, lo que elevó el caso a un escenario de triple desaparición con una víctima no nacida. La denuncia inicial fue interpuesta por su amiga y colega, Nicole Atkinson, quien se preocupó al no obtener respuesta y al ver que Shannon no asistía a una cita médica crucial. La atención se centró de inmediato en el único adulto presente, Chris Watts, el marido y padre, un trabajador del sector petrolero que, ante el público, parecía completamente devastado. Ante el aluvión de cámaras de televisión, Chris Watts se presentó en la entrada de su casa para rogar por el regreso de su familia. Su aparición se convirtió en un momento de análisis psicológico y mediático. Chris hablaba con una serenidad y un control que chocaban con la imagen esperada de un esposo y padre desesperado. Con una camiseta gris pulcra y los brazos cruzados sobre el pecho, una postura que los expertos en comportamiento a menudo interpretan como barrera o autoprotección, su voz era inusualmente pausada, casi monótona. Se dirigió al país entero con frases preparadas. Solo quiero que vuelvan a casa, que estén a salvo. Si alguien las tiene, por favor, devuélvalas. Faltaban las lágrimas, la histeria, el desorden emocional propio de la angustia genuina. Estas imágenes recorrieron en bucle todos los noticieros de Estados Unidos. Para la inmensa mayoría de los espectadores, Chris Watts encarnaba el retrato del marido y padre ideal enfrentando una tragedia incomprensible. Sin embargo, para los investigadores del FBI y los expertos en comportamiento que observaban el metraje, las alarmas comenzaron a sonar. Detectaron de inmediato una serie de gestos ensayados y una falta de emoción genuina. La mirada era demasiado fija, sus parpadeos irregulares, y la rigidez de su cuerpo sugería contención interna en lugar de dolor. Mientras las cámaras captaban la fachada del hombre que pedía ayuda, la policía actuaba discretamente en segundo plano. Los detectives, entrenados en el modelo de interrogatorio Reed, ya estaban utilizando su calma anómala como una pieza clave para desmontar la fachada perfecta de los Watts. La policía ya trabajaba bajo la hipótesis de que el autor del crimen no era un extraño, sino alguien cercano. La sospecha de un marido que actúa con tanta compostura ante la desaparición de su esposa embarazada y sus dos hijas es, estadísticamente, la más probable. Nadie imaginaba que aquel rostro sereno, casi arrogante en su control, escondía la verdad de una de las traiciones más atroces y calculadas en la historia reciente del crimen familiar estadounidense, un acto de egoísmo que buscaba borrar a toda su familia. Chris y Shannon Watts habían construido meticulosamente una vida que, desde fuera, era el epítome del sueño americano. Poseían una casa espaciosa de 5 dormitorios en el apacible vecindario de Saratoga Trail en Frederick, Colorado. Tenían 2 hijas adorables y un perro. Shannon, una figura enérgica e influyente en redes sociales, era la principal arquitecta de esta imagen pública. A través de su trabajo en ventas directas de productos de bienestar, Shannon compartía cada detalle de su vida en Facebook y otras plataformas, mostrando un hogar repleto de amor, risas, viajes de lujo y éxito económico. Era el retrato digital de la felicidad moderna inquebrantable, una curaduría constante de la perfección familiar. No obstante, esta perfección era una cáscara vacía que escondía profundas grietas. 3 años antes, en 2015, la pareja se había declarado en bancarrota, arrastrando deudas considerables y una presión económica que nunca desapareció. Esta tensión financiera, combinada con la dinámica de poder en la pareja, Shannon siendo la figura dominante y organizada, y Chris, el marido pasivo y silencioso, contribuyó al deterioro lento de su relación. Shannon, dedicada a su trabajo en ventas y a sus hijas, viajaba con frecuencia, confiando en que su esposo mantuviera el hogar en orden. Pero Chris, reservado y sintiéndose cada vez más distante y ahogado por las responsabilidades que no había elegido, había comenzado a buscar una válvula de escape. Esa válvula de escape se materializó en el verano de 2018 con una doble vida. Chris comenzó una relación clandestina con una compañera de trabajo, Nicole Kessinger. Lo que empezó como una simple aventura se transformó rápidamente en una fantasía de libertad absoluta. Chris le mintió a Nicole de forma sistemática, asegurándole que ya estaba divorciándose, que su matrimonio había terminado, y que no tenía ninguna intención de volver. En su mente, Chris empezó a proyectar una vida sin el peso de las deudas, sin la esposa exigente, y sin los hijos que ahora percibía como obstáculos para su nueva identidad. Este deseo egoísta de empezar de cero se convirtió en el motor del crimen.
Mientras Shannon estaba de viaje, publicando mensajes de amor y esperanza para Chris y pidiendo terapia de pareja para arreglar su matrimonio, Chris se hundía más profundamente en la mentira y la planificación de su nueva vida. El contraste entre la imagen pública de la familia feliz y la realidad privada de un hombre que quería eliminar su pasado se convirtió en la clave para entender el crimen inminente. La brecha entre el ideal y la realidad era insalvable. Para Chris, la única forma de conseguir su libertad era borrando físicamente todo rastro de su familia. La secuencia fatal se puso en marcha durante las primeras horas del lunes 13 de agosto de 2018. Shannon Watts regresó a casa en Frederick tras un viaje de trabajo de 4 días a Arizona. Su amiga, Nicole Atkinson, la dejó en la puerta principal a la 1:48 de la mañana de la madrugada. Las cámaras del timbre de la casa capturaron la última imagen confirmada de Shannon, arrastrando su maleta hacia el interior. Fue el último momento en que alguien la vería con vida. La mañana se desarrolló sin incidentes aparentes hasta que la amiga, Nicole, comenzó a preocuparse. Shannon no respondía a sus llamadas ni mensajes de texto, algo completamente inusual en una mujer tan activa digitalmente. La alarma escaló cuando Shannon, quien era extremadamente puntual y rigurosa con su salud debido a su embarazo, no se presentó a una cita médica crucial esa mañana. Aproximadamente a las 12:10 del día, Nicole Atkinson y un oficial de policía llegaron a la residencia de los Watts. Encontraron el coche de Shannon aparcado en el garaje. La puerta principal estaba cerrada, y a pesar de tocar insistentemente, nadie respondió. La policía contactó a Chris Watts en su lugar de trabajo en Anadarko Petroleum para que regresara a casa inmediatamente. Al llegar, Chris usó una llave que convenientemente tenía consigo, permitiendo a los oficiales entrar. La escena interior era inquietante. La casa parecía intacta, pero Shannon y las niñas habían desaparecido. Los agentes encontraron pertenencias esenciales en la mesa de la cocina y la sala, incluyendo la cartera, las llaves y, lo más crítico, el teléfono móvil de Shannon. Para los detectives, una madre dedicada y una mujer de negocios tan dependiente de su comunicación nunca abandonaría su teléfono y sus llaves voluntariamente, y menos aún dejaría sin atender una cita médica vital. El comportamiento de Chris en la casa fue inmediatamente catalogado como sospechoso por los oficiales. Mantenía una calma excesiva, ofrecía teorías vagas y repetía que no entendía lo sucedido. Los agentes notaron su total incapacidad para mostrar una preocupación auténtica por la seguridad de sus hijas. Ante la evidencia de que se trataba de una desaparición anómala, el enfoque se centró en la única evidencia potencial, las cámaras de seguridad del vecindario. La grabación clave provino de la cámara del vecino, Nathan Trujillo. En el video se capturó la actividad de Chris en la madrugada. A las 5:27 de la mañana, Chris fue grabado moviendo su camioneta de trabajo, una Ford F-250 blanca de Anadarko, y cargando en la parte trasera lo que parecían ser bultos voluminosos y pesados. Chris alegó que solo estaba cargando sus herramientas de trabajo para un día inusualmente temprano. Sin embargo, los investigadores observaron que el vehículo se veía inusualmente bajo, sugiriendo una carga considerable. El metraje lo mostraba entrando y saliendo de la casa 3 veces con una urgencia y rigidez corporal atípicas. Para los detectives, la coartada de las herramientas no se sostenía, y rápidamente concluyeron que lo que Chris había transportado, bajo la débil luz del amanecer, era la evidencia física de su crimen, los cuerpos de su esposa y sus 2 hijas. El caso había pasado de una desaparición inquietante a una fundada sospecha de homicidio, y Chris Watts, el marido que se mostró tan tranquilo, se convertía en el principal y único sospechoso. El 14 de agosto, menos de 48 horas después de la falsa alarma de desaparición, Chris Watts se presentó de forma voluntaria en el cuartel de policía para someterse a una entrevista formal. Su objetivo primordial era el control, mantener la coartada de inocencia que había presentado ante los medios y establecer un relato cronológico de sus actividades que lo eximiera de culpa. Sin embargo, en el interior de la estéril sala de interrogatorios, Watts fue confrontado por 2 de los profesionales más agudos de la ley. La detective Tammy Lee del Buró de Investigación de Colorado, CBI, y el agente Graham Coder del FBI. Los detectives no buscaban información, buscaban una confesión, y lo enfrentaron utilizando técnicas psicológicas avanzadas diseñadas para explotar las fallas en su narrativa y en su lenguaje corporal. Durante las primeras horas, Chris mantuvo una postura rígidamente controlada y una voz monótona. Los detectives observaron de cerca. Su patrón de respiración era superficial y controlado, un signo clínico de tensión interna masiva. Notaron su vocabulario restringido y su incapacidad para articular un dolor profundo, limitándose a descripciones logísticas de la casa.
Chris evitaba el contacto visual prolongado y sus manos permanecían cruzadas, un muro físico que reflejaba su barrera emocional. Los detectives utilizaron la técnica de la construcción de confianza, actuando como si creyeran su historia para hacerlo sentir seguro, pero sabían que la única forma de romper el muro era a través de la ciencia. El punto de inflexión dramático llegó con la prueba del polígrafo. Chris, con una arrogancia fatal nacida de su desconexión emocional, creyó ingenuamente que su calma exterior le permitiría engañar al detector de mentiras. Los resultados, sin embargo, fueron inmediatos y categóricos. Al ser preguntado si sabía dónde estaba su familia o si les había hecho daño, Chris mostró una reactividad fisiológica dramática, con picos masivos en las gráficas que medían la conductividad de la piel, la frecuencia cardíaca y la respiración. Su cuerpo, aunque él intentaba controlarlo, estaba gritando la verdad. Los agentes aprovecharon este fracaso estrepitoso. Le mostraron las lecturas del polígrafo, explicándole en términos directos que su cuerpo había delatado su engaño. Esta confrontación fue crucial. Al obligarlo a confrontar la traición de su propia fisiología, despojaron a Chris de su última línea de defensa psicológica, la creencia de que podía controlar la percepción de los demás. La estrategia cambió a la minimización, una técnica donde los detectives sugieren motivos menos graves, fue un accidente, una pérdida de control en el calor de una discusión, para hacer que el sospechoso vea la confesión como un alivio y una mitigación de la culpa. La detective Lee, en un momento de genialidad táctica, asestó el golpe final apelando directamente a la conciencia que Chris intentaba reprimir. Dejando a un lado los gráficos y las pruebas, le preguntó con una voz suave pero firme: Chris, ¿qué crees que nos diría Shannon si pudiéramos preguntarle qué pasó en realidad, en ese dormitorio? Esta pregunta fue una confrontación moral directa, forzándolo a visualizar la esposa que él había asesinado. El silencio prolongado que siguió, un silencio de agonía interna que duró más de un minuto, fue el momento en que su historia se hizo insostenible. Su postura se derrumbó, su respiración se hizo errática, y su máscara de calma se rompió visiblemente, abriendo una ventana hacia su culpabilidad y llevándolo a su primera, y completamente falsa, confesión. En un intento desesperado por mitigar su crimen, Chris fabricó una historia inverosímil. Alegó que Shannon había asesinado a las niñas, y que él la había estrangulado en un arrebato de furia para vengar a sus hijas. Esta mentira, sin embargo, no hizo más que confirmar a los detectives que él era el único responsable. Con el rotundo fracaso en la prueba del polígrafo y el comportamiento abiertamente errático e incongruente de Chris Watts durante el interrogatorio, los agentes del CBI y el FBI dejaron de lado la narrativa oficial de la desaparición, para centrarse en la hipótesis del triple homicidio. Las sospechas iniciales se habían consolidado en convicción. La tarea prioritaria de los investigadores fue reconstruir la cronología de Chris desde la madrugada del 13 de agosto, utilizando la tecnología para refutar sistemáticamente cada una de sus afirmaciones. Las inconsistencias en su relato eran numerosas y evidentes. Chris había afirmado haber salido de casa a una hora determinada, pero los registros de su camión de trabajo y el testimonio de su vecina lo contradecían. El equipo se centró en el análisis de su vida digital. Se emitió una orden de registro para todos los dispositivos electrónicos de Chris, revelando un intento desesperado por borrar el rastro de su doble vida. Se descubrió que Chris había estado realizando búsquedas inquietantes en línea durante las semanas previas, incluyendo frases como divorcio rápido en Colorado y, perturbadoramente, búsquedas sobre dosis letales de sustancias y cómo deshacerse de un cuerpo sin ser detectado. Esto era una prueba irrefutable de premeditación, demoliendo su intento de fabricar una historia de crimen pasional o arrebato de furia. Además, había eliminado meticulosamente conversaciones de texto y mensajes de WhatsApp, pero la policía pudo recuperar el historial a través de copias de seguridad de la nube. Mientras el análisis digital desmantelaba su coartada, la investigación se volcó en el testimonio de su entorno. La vecina que había compartido las imágenes de su cámara de seguridad, Nicole Atkinson, quien también había dado la voz de alarma, comentó algo que inquietó aún más a los agentes y confirmó su instinto. Nunca había visto a Chris actuar así. Está nervioso, diferente, no mira a los ojos. Esta observación de un tercero sobre un cambio radical en su comportamiento habitual validó la lectura de los expertos en lenguaje corporal. La policía intensificó la presión. La pieza más crucial de la evidencia física y la que terminó de cerrar el cerco provino de la geolocalización de su teléfono móvil. El rastreo satelital mostró que el teléfono de Chris había registrado una actividad anómala en una ubicación remota y extraña durante la mañana del 13 de agosto. La ubicación no era la ruta normal a su trabajo, era, en cambio, el campo petrolero de Anadarko en Weld County, un área que él conocía bien debido a su empleo.
Esta actividad se había producido inmediatamente después de la hora en que la cámara del vecino lo grabó cargando los bultos en la camioneta. La coincidencia era imposible de refutar. Los investigadores sabían que la casa era la escena del crimen, y el campo petrolero, el sitio de descarte. La doble vida de Chris, su intención de empezar de cero con su amante, Nicole Kessinger, se desmoronaba por completo ante la evidencia tecnológica. Los mensajes con Nicole, una relación que él le había asegurado a su amante que estaba libre de ataduras familiares, revelaban planes detallados de futuro. La verdad, inevitable e inminente, se acercaba con cada nueva evidencia que corroboraba la fría planificación de un hombre que priorizó su egoísmo sobre la vida de su familia. Mientras Chris Watts intentaba mantener su fachada de inocencia y compostura, alegando que su esposa y sus hijas se habían marchado voluntariamente, la policía regresó al vecindario para una revisión exhaustiva de todas las grabaciones de seguridad disponibles. La pieza de evidencia más incriminatoria y crucial no provino de la policía, sino del sistema de seguridad doméstico de su vecino inmediato, Nathan Trujillo. La cámara de su garaje, orientada de forma oblicua hacia la entrada de los Watts, había grabado la actividad de Chris en la fatídica mañana del 13 de agosto, actuando como un testigo silencioso e implacable. Fue entonces cuando la vecina Nicole Atkinson, que había dado la voz de alarma, y su esposo, Nathan Trujillo, mostraron un video que lo cambió todo. La grabación mostraba a Chris, a las 5:27 de la mañana, moviendo su camioneta de trabajo blanca hacia la entrada del garaje, un movimiento completamente innecesario para su supuesta rutina laboral. Lo más inquietante era el comportamiento de Chris. La cámara captó hasta 3 viajes tensos y rápidos entre la puerta del garaje y la parte trasera de la camioneta. En cada viaje, Chris cargaba bultos voluminosos y pesados, que manejaba con una urgencia visiblemente incómoda. Los investigadores, al ver el video, supieron de inmediato que estos bultos no eran herramientas para el sector petrolero, sino los cuerpos de Shannon, Bella y Celeste. El detalle más inquietante y que confirmó el engaño fue el testimonio de los propios vecinos sobre el comportamiento de Chris. Según Nicole y Nathan, Watts era un hombre que se caracterizaba por su tranquilidad, su lentitud y su rutina inmutable. Nunca antes habíamos visto a Chris actuar de esa forma, estaba nervioso, moviéndose a toda prisa, casi tropezando consigo mismo, declaró uno de los vecinos. Este testimonio de cambio radical en el comportamiento habitual de Chris, justo en la ventana de tiempo del crimen, fue una prueba circunstancial devastadora. Además, se hizo público que Chris había pasado una cantidad de tiempo inusual limpiando intensamente la caja de su camioneta el día anterior y horas después de la desaparición, un claro intento de borrar evidencia biológica que pudiera quedar del traslado de los cuerpos. Los agentes optaron por una confrontación directa. Llevaron a Chris de vuelta al vecindario y le mostraron el video frente a la cámara de Trujillo. Chris, intentando mantener su compostura, miraba la pantalla con los brazos cruzados en actitud defensiva, ofreciendo excusas banales sobre el tiempo extra que dedicaba a cargar su equipo. Pero cuando el video terminó, su incomodidad era palpable. En cuanto Chris salió de la casa de los vecinos, Nicole Atkinson, con una convicción que marcó el caso, se volvió hacia los policías y dijo la frase que quedó grabada en el expediente: "Algo no está bien con él. Está mintiendo". Aquella frase se convirtió en una de las primeras certezas públicas y policiales. La prueba visual y el testimonio de los vecinos no solo refutaron su coartada, sino que también proporcionaron la ruta y el modo del traslado, cerrando el círculo de la evidencia y llevando el caso directamente a la fase de confesión. Bajo la creciente y coordinada presión de la policía, que ahora contaba con la geolocalización de su teléfono, el video incriminatorio del vecino, el polígrafo fallido y el testimonio de su amante, Chris Watts, fue conducido nuevamente a la sala de interrogatorios. Las pruebas se habían acumulado hasta ser irrefutables. Las inconsistencias en su relato eran masivas, y la evidencia digital demostraba su planificación. Los detectives, sabiendo que tenían la verdad pero necesitando la ubicación de los cuerpos, cambiaron por completo su estrategia. El objetivo ya no era encontrar la verdad, sino darle a Chris una vía de escape psicológica para que confesara. Cuando los agentes le mostraron el historial de mensajes de texto con su amante, Nicole Kessinger, su expresión cambió radicalmente. La fantasía de libertad que había construido se derrumbaba ante sus ojos. En lugar de confrontarlo con la maldad de sus acciones, la detective Tammy Lee y el agente Coder ofrecieron una salida basada en la minimización del crimen. "Sabemos que algo pasó, Chris. A veces la gente comete errores. ¿Shannon te hizo algo? ¿Perdiste el control? ¿Fue un momento de locura?". Era una táctica psicológica diseñada para permitirle a Chris salvar su imagen y mitigar la sentencia, sugiriendo que la culpa podía ser compartida o que la víctima había sido la provocadora. La táctica funcionó parcialmente.
Entre lágrimas forzadas y respiraciones entrecortadas, una actuación que aún parecía carente de dolor genuino, pero que mostraba un quiebre en su control, Chris Watts finalmente rompió su silencio. Pronunció su primera y elaborada mentira confesión. Afirmó que él había matado a Shannon, pero solo después de haberla visto por las cámaras de seguridad asfixiando a sus dos hijas, Bella y Celeste. Según su relato, él había entrado en la habitación en ese momento, y en un arrebato de furia y desesperación, había estrangulado a Shannon para detenerla y vengar a sus hijas. Intentó describir con detalle este escenario ficticio, buscando presentarse como un héroe trágico que había actuado en defensa de sus niñas. Sin embargo, los agentes no se dejaron engañar. Su relato no encajaba con el análisis forense preliminar de la casa, ni con la lógica de la cronología, ni con la falta de heridas defensivas en Shannon. Los detectives lo confrontaron con la realidad. Le preguntaron por qué, si Shannon había matado a las niñas, él había cargado los 3 cuerpos en su camioneta y los había conducido al campo petrolero. Le preguntaron por qué no había llamado al 911 ni había intentado reanimar a sus hijas y, supuestamente, las había encontrado aún con vida. La presión escaló al confrontar la falta de emoción al hablar de Shannon y la conveniencia de la mentira. La policía sabía que era imposible que Shannon hubiera podido dominar y asfixiar a sus 2 hijas de forma simultánea, especialmente estando embarazada. La verdad se abrió paso. La mentira de Chris solo sirvió para demostrar su narcisismo y su desesperación por mitigar la sentencia. Su confesión marcó el punto de no retorno. La historia del padre desesperado se derrumbaba por completo, revelando el rostro real del asesino calculador que había jugado con la empatía de todo un país. Tras el derrumbe de su primera mentira, la versión de Shannon como asesina de las niñas, los investigadores presionaron a Chris Watts para obtener los detalles reales y crudos de lo que había sucedido en la madrugada del 13 de agosto. Una vez que la verdad comenzó a filtrarse, las mentiras de Chris se desmoronaron una tras otra, exponiendo una premeditación y una frialdad que helaron la sangre incluso de los veteranos detectives. Chris finalmente aceptó contar la cronología completa y el verdadero móvil de los crímenes. Shannon regresó de su viaje de trabajo a las 1:48 de la mañana, agotada y vulnerable. Inmediatamente, se produjo una discusión tensa en el dormitorio de la pareja. Ella había confrontado a Chris sobre su comportamiento distante y le exigió la verdad sobre su romance, sintiendo la traición. Le habló de su embarazo y del bebé Nico como una última esperanza para salvar su matrimonio. Chris, sin embargo, ya estaba completamente inmerso en su nueva vida y fantasía de libertad con Nicole Kessinger. Para él, Shannon y sus hijos se habían convertido en obstáculos que debían ser eliminados. En lugar de enfrentar el divorcio y las responsabilidades financieras que conllevaría, Chris tomó la decisión irreversible y definitiva. La estranguló en la cama, sofocando su vida con sus propias manos. El acto de parricidio se consumó después del estrangulamiento de su esposa. Chris se dirigió a las habitaciones de sus hijas. Lo más horroroso es que Bella y Celeste estaban aún vivas cuando él las manipuló. Chris cargó el cuerpo inerte de Shannon y el de sus 2 hijas pequeñas, llevándolos fuera de la casa. Los subió a la parte trasera de su camioneta de trabajo, la Ford F-250. El viaje que siguió fue de unas 40 millas, un trayecto que hizo en la oscuridad, con su esposa y sus 2 hijas vivas en la parte de atrás, hasta el campo petrolero de Anadarko Petroleum en Weld County, un lugar aislado que él conocía íntimamente. En medio del silencio y la soledad del amanecer, Chris consumó la última fase de su plan macabro. Primero, dispuso del cuerpo de Shannon, enterrándola en una tumba poco profunda cerca de una de las baterías de tanques de petróleo. Luego, realizó el acto más sádico de todos, asesinó a sus 2 hijas. A Bella y Celeste, las forzó a subir por las escaleras angostas de 2 tanques de petróleo crudo, y las arrojó, aún con vida, a través de la pequeña abertura superior para que se ahogaran en el crudo. La confesión reveló detalles escalofriantes. Las niñas pudieron haber luchado o forcejeado al ser introducidas. La frialdad con la que describió cada paso de la eliminación, desde el estrangulamiento hasta el cierre de las escotillas de los tanques, heló a los investigadores. No había ni un atisbo de remordimiento, solo la necesidad de cerrar el círculo de su mentira y de su egoísmo para iniciar su vida, libre. Su confesión no solo confirmó su culpabilidad, sino que destruyó para siempre la imagen del padre que había interpretado ante los medios. La recuperación de los cuerpos de Shannon, Bella y Celeste en el campo petrolero de Anadarko Petroleum fue una operación extremadamente compleja, peligrosa y profundamente perturbadora para los equipos forenses. El sitio, un lugar remoto y contaminado, requirió el uso de equipo especializado para drenar y ventilar el petróleo crudo tóxico de los tanques de almacenamiento donde Chris había arrojado a sus hijas. La naturaleza del descarte,
Enterrar a Shannon en una fosa poco profunda y sumergir a las niñas en el crudo, demostró el intento premeditado de Chris de ocultar y acelerar la descomposición de los cuerpos, esperando que nunca fueran hallados o que fueran irreconocibles. Una vez recuperados, los cuerpos fueron trasladados para el examen forense. El informe de la autopsia se convirtió en el documento más condenatorio de todo el caso. Los hallazgos confirmaron la brutalidad metódica del crimen y destrozaron el último intento de Chris de culpar a Shannon. El informe reveló que Shannon Watts había muerto por estrangulamiento manual, una forma de asfixia compatible con una muerte infligida por Chris. El análisis detallado de su cuello y la ausencia de lesiones defensivas significativas sugirieron que fue atacada mientras dormía o en un estado de vulnerabilidad extrema, coincidiendo con la confesión de Chris de que la estranguló en el dormitorio. Sin embargo, los hallazgos más desgarradores provinieron del examen de Bella y Celeste. La autopsia confirmó que ambas niñas murieron por asfixia y sofocación. El elemento clave, que se convirtió en prueba irrefutable, fue el resultado de las pruebas toxicológicas y macroscópicas. Los patólogos encontraron en los pulmones, el estómago y las vías respiratorias de Bella y Celeste una concentración inequívoca de petróleo crudo. Este descubrimiento fue devastador. Demostraba sin lugar a dudas que las niñas estaban vivas y conscientes cuando fueron forzadas a entrar en los tanques y que murieron por ahogamiento en el crudo tóxico. El hecho de que hubieran inhalado y tragado el líquido probaba que sus corazones estaban latiendo y sus pulmones funcionando activamente en el momento del descarte. Este hallazgo forense no solo reconstruyó el horror, sino que eliminó cualquier duda sobre la culpabilidad única de Chris Watts y refutó por completo su mentira de que Shannon las había asesinado. Si Shannon las hubiera asfixiado en casa, no habrían tenido petróleo en sus pulmones. Adicionalmente, se encontraron hematomas y lesiones menores en el cuerpo de Bella, la hija mayor, sugiriendo que la niña pudo haber luchado por su vida o forcejeado al ser introducida por la estrecha escotilla de acceso a los tanques. La evidencia científica se erigió como el testigo definitivo, confirmando que Chris había actuado con frialdad y método para eliminar a su familia, y que la imagen del padre modelo había quedado destruida para siempre por la verdad incontrovertible de la ciencia forense. El peso de estas pruebas hizo que el fiscal estuviera totalmente seguro de obtener una condena, incluso sin la confesión completa de Chris. El proceso legal contra Chris Watts se desarrolló con una celeridad inusual, dadas las abrumadoras e irrefutables pruebas forenses y tecnológicas. El 6 de noviembre de 2018, apenas 3 meses después del triple homicidio, Chris Watts fue llevado ante el tribunal del condado de Weld. En lugar de someterse a un largo, costoso y mediático juicio que expondría los detalles más brutales del asesinato, Watts, aconsejado por sus abogados, se declaró culpable de todos los cargos, incluyendo 5 cargos de asesinato en primer grado, los de Shannon, Bella y Celeste, más el cargo adicional por su hijo no nacido, Nico, y un cargo por manipulación de cuerpos. Esta declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo negociado con la Fiscalía para evitar la pena de muerte. La decisión de no buscar la pena capital provino de una súplica directa y desgarradora de la familia Erzuchek, los padres de Shannon. Ellos deseaban a toda costa evitar un juicio de varios meses que prolongaría su agonía y obligaría a escuchar repetidamente los detalles gráficos de cómo Chris asesinó a su hija y sus nietas. Para ellos, la justicia se resumía en la certeza de que Watts nunca saldría de la cárcel, y una condena de por vida asegurada era preferible a la incertidumbre de un proceso capital. La fiscalía honró este deseo, asegurando a la familia que Watts pasaría el resto de sus días en aislamiento. Durante la audiencia de sentencia, el tribunal se centró en el impacto en la víctima, los Victim Impact Statements. El ambiente estaba cargado de tensión y dolor. Frank Erzuchek, el padre de Shannon, leyó una declaración conmovedora, confrontando a Chris directamente por el horror, la traición y la manipulación. Con la voz quebrada por la emoción, lamentó profundamente haberle confiado la vida de su hija y sus nietas. La madre de Shannon, Cindy Watts, también expresó un dolor inmenso, destacando la bondad de su hija y la crueldad incomprensible del acto. El fiscal de distrito describió los hechos ante la corte con una frialdad escalofriante, enfatizando el móvil del crimen, el egoísmo puro de Chris, que veía a su familia como un obstáculo para su nueva vida y que había destruido 5 vidas para conseguir su libertad. El juez, al dictar sentencia, condenó la acción de Watts en términos severos, llamando a lo sucedido, el crimen más monstruoso, cruel e inhumano imaginable. El juez dictaminó que Chris Watts no merecía ser parte de la sociedad ni tener la esperanza de la redención. Watts fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le sumaron 48 años adicionales por la manipulación de los cuerpos y la interrupción ilegal de un embarazo, junto con 36 años por 3 cargos de manipulación de restos humanos.
La sentencia garantizó que Christopher Watts, el hombre que había traicionado la confianza de todo un país, pasaría cada día restante de su vida confinado en una prisión de máxima seguridad. Tras la sentencia, Chris Watts fue catalogado como un recluso de alto perfil. Para garantizar su seguridad personal y evitar confrontaciones con otros reclusos que pudieran buscar justicia por mano propia, Watts fue trasladado a una prisión de máxima seguridad fuera de Colorado, en el estado de Wisconsin. Su vida, ahora, se resume en una existencia monótona, aislada y bajo vigilancia constante. Pasa la mayor parte de su tiempo en su celda, leyendo o limitado a actividades solitarias. Irónicamente, el hombre que cometió un triple asesinato para obtener la libertad y eludir las responsabilidades familiares ahora vive en el entorno más controlado y vigilado posible, condenado a la soledad perpetua. Ya en prisión, Watts se convirtió en objeto de un fenómeno sociológico perturbador, la hibridofilia. Comenzó a recibir cientos de cartas de admiradoras, mujeres que profesaban amor o fascinación por él, a pesar de sus crímenes atroces. Estas cartas, cargadas de simpatía y apoyo, demuestran la oscura y compleja atracción que puede generar un criminal mediático para ciertas personas, quienes a menudo minimizan el horror de sus actos. El hecho de que un asesino confeso de sus propios hijos fuera objeto de tal adoración causó una profunda indignación pública y añadió una capa más de lo macabro al caso. El verdadero drama post-condena ocurrió en 2019, cuando Chris se sometió a una segunda entrevista, no requerida legalmente, con los agentes Tammy Lee y Graham Coder, los mismos que habían roto su coartada. En esta ocasión, Watts afirmó querer limpiar su alma y encontrar la redención a través de la fe religiosa. No obstante, muchos analistas sugirieron que su motivo real era el narcisismo, el deseo de controlar la narrativa final de su historia. En esta confesión tardía, Watts admitió haber mentido no solo sobre la causa de la muerte, sino sobre el proceso de eliminación. Chris reveló que Bella y Celeste estaban conscientes y despiertas en el camión. Admitió que, durante el largo viaje de 40 millas hasta el campo petrolero, sus hijas se habían despertado. El detalle que heló a los investigadores y al público fue su recuerdo de Bella, la mayor, preguntando con voz de terror desde el asiento trasero del camión, ¿qué le pasa a mamá? Watts confesó que la niña lo vio cargando el cuerpo de su madre y, posiblemente, presenció el momento en que él estrangulaba a Celeste antes de arrojarla al crudo. Estas revelaciones posteriores no modificaron su sentencia, pero proporcionaron una nueva y brutal dimensión a su crueldad y a la conciencia total con la que cometió los crímenes. Hoy, Chris vive recluido, supuestamente arrepentido, aunque sus acciones tardías solo sirvieron para perfilar aún más su egoísmo y profunda desconexión emocional. El caso Watts no fue simplemente un crimen, se convirtió en un fenómeno cultural y sociológico, dejando al descubierto la profunda y oscura verdad que puede esconderse detrás de la aparente perfección de las redes sociales. La vida de Shannon Watts, meticulosamente documentada a través de publicaciones felices, fotografías de viajes y mensajes de amor incondicional, contrastaba de forma desgarradora con la realidad que nadie en su círculo íntimo, y mucho menos el público, quiso o pudo ver. La de un matrimonio roto, asfixiado por las deudas, la presión y la doble vida parasitaria de un hombre que había desconectado emocionalmente. La historia se consolidó como una advertencia brutal sobre la ilusión digital. Mostró cómo las plataformas sociales, diseñadas para compartir la felicidad, pueden convertirse en una fachada elaborada que oculta el horror doméstico y la disfunción. El contraste entre las sonrisas capturadas por el lente y la frialdad psicopática del asesinato sirvió como un recordatorio de que la imagen pública no es, bajo ninguna circunstancia, un espejo fiel de la verdad privada. Chris Watts se aprovechó de esta fachada hasta el final, utilizando la narrativa de la familia perfecta en sus súplicas iniciales ante los medios, lo que hizo que su posterior confesión fuera aún más impactante y repulsiva para la opinión pública. Chris Watts, impulsado por un egoísmo narcisista y el deseo de empezar de nuevo, sin el peso de su familia, se convirtió en el rostro moderno de la traición conyugal y paternal. Su motivo, la búsqueda de la libertad personal sobre el amor, la responsabilidad y la vida de sus hijos, resonó como una alarma sobre la desconexión emocional y la mentalidad desechable en las relaciones modernas. El caso generó un sinfín de análisis sobre la psicología del parricidio, donde el perpetrador ve a su propia familia no como un tesoro, sino como un obstáculo que debe ser eliminado de manera eficiente. Este crimen no solo sacudió a Colorado, sino que se convirtió rápidamente en un hito dentro del género del true crime. La disponibilidad de las grabaciones del interrogatorio, los mensajes de texto y las publicaciones de Shannon proporcionó un nivel de detalle íntimo, aunque aterrador, que rara vez se ve en los casos de homicidio, alimentando el interés global.
La historia de Shannon, Bella, Celeste y Nico es un recordatorio doloroso de que la disociación emocional y la maldad calculada pueden residir en el lugar más confiable, el hogar, y ser perpetradas por la persona en la que más se confía, la pareja. Y con esto, el expediente del caso Watts permanece abierto en la memoria colectiva. Un espejo oscuro del engaño, la manipulación y la frialdad humana que sigue resonando como una advertencia para la era digital. Si valoras el periodismo de investigación objetivo y riguroso, suscríbete a nuestro canal, activa la campana y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Tu opinión es vital, deja un comentario y únete a la comunidad Misteria. Gracias por acompañarnos. Barcelona. Siempre pensamos en ella como la ciudad del sol, pero este caso reveló una oscuridad tremenda en 2017. Un caso pasional que desveló un entramado de mentiras y traición justo en el corazón de la Guardia Urbana. Todo gira en torno a un triángulo amoroso explosivo, ¿sabes? Tienes a dos agentes, Rosa y Albert, y a la víctima, Pedro. Una relación que estaba completamente marcada por los celos, la obsesión y, claro, las reglas rotas dentro del cuerpo policial. El sueño de Rosa de empezar una nueva vida se convirtió en una auténtica pesadilla de celos. Y la cosa se dispara cuando encuentran el cuerpo calcinado de un hombre dentro de un coche en el pantano de Foix. La investigación, inevitablemente, apunta a los cuarteles de la Guardia Urbana. Rosa y Albert intentaron desesperadamente montar una coartada perfecta, culpándose mutuamente una y otra vez para intentar escapar de la justicia. Aquí la pregunta clave es, ¿esto fue un crimen pasional que se les fue de las manos? ¿O estamos hablando de una ejecución fríamente planeada? En el próximo episodio, vamos a desmantelar esa fachada de la ley para revelar el pacto de silencio que conmocionó a toda España. No puedes perderte este caso. Suscríbete ahora para que no se te escape ni un detalle de El crimen de la Guardia Urbana. Lo tenemos muy pronto para ti.